Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaí Ocaña Peralta, alumno del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Industrial por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy vengo a platicarte de las ecuaciones de estado para gases reales e ideales. La ley de los gases. La ley de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que se permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. ¿Cuáles son los parámetros de las leyes de los gases? Los parámetros estudiados en las diferentes leyes de los gases son presión, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. La unidad de presión en SI, Sistema Internacional, es el pascal, pero para el análisis matemático de las leyes de los gases se usa la unidad de atmósfera. Una atmósfera es igual a 10^1325 pascales. Volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. Temperatura es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin. Para transformar centígrados a Kelvin tenemos que sumar 273 a los centígrados. Y por último, moles es la cantidad de masa del gas. Se representa con la letra N y sus unidades son moles. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un gas teórico compuesto de partículas que se mueven al azar y no interactúan entre ellas. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura y o bajas condiciones de presión extremadamente altas, ya no se comporta de forma ideal. Bajo estas condiciones, las leyes de los gases no se cumplen. La ley de los gases ideales conjuga las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro, relacionando las cuatro cantidades que son presión, volumen, temperatura y moles. La ley de los gases ideales se expresa matemáticamente como presión por volumen es igual a moles por temperatura por R, o bien PV igual a N RT. En esta ecuación, R representa la constante de la ley de los gases ideales. También se puede expresar como PV sobre NT es igual a RT. R tiene un valor de 62,4 lmgh sobre kilomol. Los gases en general se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. El modelo del gas ideal es, por ejemplo, un gas muy dilatado, tiene moléculas muy alejadas sin interacciones. Se simplifican los cálculos para predecir presión, volumen o temperatura y se pierde exactitud en la predicción de presión, volumen o temperatura. Aquí podemos visualizar la diferencia cuando es un gas real. Gases reales. El comportamiento de los gases reales cuando una situación se encuentra en estado gaseoso, las moléculas que la conforman se encuentran en movimiento caótico constante. La ecuación de estado es una función que establece las relaciones entre el número mínimo de magnitudes que definen el estado del sistema y los valores posibles que éstas pueden tener. Una ecuación de estado de una sustancia es una ecuación fundamental o constitutiva, es decir, es una relación entre varias magnitudes físicas que es en específica para esta sustancia y no se deriva directamente de una ley física. Combinada con otras ecuaciones puede constituir una ley física. Aquí la ecuación de estado en su mayoría son ecuaciones fenomenológicas, es decir, son ecuaciones que integran las relaciones entre magnitudes físicas determinadas empíricamente. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se denomina ecuación de estado. Las relaciones de propiedades que comprenden a otras pertenecientes
a una sustancia que se halla en estados de equilibrio. También se conoce como ecuaciones de estado. Hay varias ecuaciones de estado, siendo las más sencillas la que se conoce como ecuación de estado del gas ideal, la cual predice el comportamiento de la presión, volumen y temperatura de un gas con bastante exactitud dentro de cierta región elegida adecuadamente. En este sentido, se establecieron tres leyes para relacionar de manera general el volumen, la temperatura y la presión de los gases. En este caso tenemos la ley de Boyle-Mariotte. Establece que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen a temperatura constante, es decir, P1V1 es igual a P2V2. Ley de Charles. Establece que el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura a una determinada presión. Esto se ejemplifica como volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Ley de Gay-Lussac. Establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura a volumen constante. Es decir, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Donde P1, V1 y T1 son la presión, volumen y temperatura iniciales del gas respectivamente, y P2, V2 y T2 son las finales. Así, relacionando las tres leyes se obtiene la ley general de los gases. PV sobre T es igual a C, donde C es una constante que depende de la cantidad de gas. Ecuaciones de gases reales. Los gases pertenecen a la realidad y por lo tanto debemos considerarlos como reales. Para una cierta cantidad de moles de gas, la relación entre sus tres propiedades, que es presión, volumen y temperatura, es relativamente compleja. Para tratar de describir la relación entre estas tres variables y así poder predecir una a partir de las otras dos, se han descrito diferentes ecuaciones de estado de los gases reales, tales como las siguientes. En la ecuación de Van der Waals, que es presión es igual a la constante R por temperatura sobre volumen menos V menos A sobre V cuadrado. Aparecen dos parámetros A y B. El parámetro A es una medida de la atracción molecular y el parámetro B es una medida del tamaño molecular. Ecuaciones de Dieterich y Berthelot. Aquí podemos ver el ejemplo de su ecuación de cada uno de ellos. Y en estas dice que son más complicadas y menos precisas que la de Van der Waals. La ecuación de Rayleigh-Wong es útil en un amplio rango de valores de temperatura y presión. Para poderla utilizar es necesario conocer los valores de dos parámetros A y B, diferentes a los de la ecuación de Van der Waals. Además de las cuatro que citamos aquí, existen otras ecuaciones propuestas con el mismo objetivo, de caracterizar el comportamiento de los gases en términos de la relación entre sus variables, que son presión, volumen y temperatura. Todas ellas tienen cierto grado de complicación y o requieren del uso de parámetros para poderlas aplicar. En este caso, la utilización de estas ecuaciones suponen un cierto grado de complicación que sería bastante interesante poder evitar en situaciones en que baste realizar un cálculo aproximado. ¿Cuál sería la diferencia entre un gas real y un gas ideal? Es relativamente habitual que al oír hablar de gases ideales y gases reales nos quedamos con la idea equivocada de que algunos gases son de un tipo y otros del otro. Si creemos esto, se nos plantearían dudas como ¿y entonces el oxígeno es un gas ideal o real? ¿Y el nitrógeno? No es cierto que haya dos tipos de gases, todos los gases son reales
y en la medida en que un gas real se encuentre en las condiciones que propicien la dilatación, se parecerá más al modelo de gas ideal. Cuanto más dilatado esté, más se parecerá al modelo y la ecuación de estado del gas ideal funcionará mejor. No hay una línea divisoria entre gases ideales y modelos. Si el sistema es un gas real, por supuesto, y tú lo consideras como ideal para resolver un problema de cálculo, estás simplificando la realidad para poder utilizar una ecuación sencilla. Por un lado estás perdiendo exactitud y por otro estamos ganando sencillez. En cada contexto habría que valorar si vale la pena perder una para ganar la otra. En un contexto educativo es muy habitual suponer que el sistema de un gas ideal, de modo que se favorece el aprendizaje de cuestiones más interesantes de la relación entre presión, volumen y temperatura. Gracias por ver el video. Adiós.